Hablemos de Circo, espacio virtual de diálogo y reflexión. Capítulo 2 de la temporada 1 de Hablemos de Circo. El objetivo es promover espacios de diálogo y reflexión en torno al circo latinoamericano. Por eso que por medio del intercambio de saberes de la misma comunidad, que queremos generar un pensamiento crítico y preciso que permanezca en la historia. Y para eso necesitamos configurar una comunidad virtual e internacional de pensamiento crítico en torno a las artes circenses, tanto en Latinoamérica como a través del mundo, y proyectar y visibilizar un diálogo y una reflexión. Hoy vamos a hablar del circo en Colombia. Obviamente no podemos hablar de todo el país, pero sí podemos hacer una reflexión en torno al acontecer actual. Así también a las personas que nos escuchan, si tienes una propuesta, puedes enviarnos un correo a hablemosdecirco@gmail.com con el título del podcast Hablemos de Circo. Nosotros encantados te respondemos y coordinamos para futuras charlas. Y esta tarde tenemos interesantes invitados. Se encuentran aquí conmigo Erika Ortega, Ágata Quintero y Andrés Mateo Castelblanco. Voy a presentar una presentación pequeña a cada uno y vamos a continuar después con una breve charla, interesante charla sobre esto. Erika Ortega es actriz egresada de la Academia Superior de Arte de Bogotá, es clown, directora, dramaturga y gestora cultural de circo. Asimismo, crea la corporación de producción La Ventana, junto a Juan David Villa en el 2007, como un espacio interdisciplinario de laboratorio de formación y creación y circulación en circo independiente, donde actualmente es la directora artística y productora ejecutiva. Es miembro de la Mesa Nacional de Circo, instancia de participación e interlocución entre el Ministerio de Cultura y el sector circense colombiano. Y así en el campo comunitario ha trabajado en el circo como herramienta de transformación social, dirección y puesta en escena de teatro tanto en la Fundación Teatro Nacional, dramaturgia de circo en la Universidad Pedagógica y dramaturgia, puesta en escena y escenotécnica de circo. También se encuentra con nosotros Ágata Quintero Villegas. Es una artista de circo colombiana especializada en cuerda floja. Realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Circo para Todos e hizo una profundización en la Academia Fratellini, en Francia. Es también ingeniera química. Alternaba sus viajes como artista con la enseñanza del equilibrio y los malabares, desarrollando un profundo interés por la pedagogía del circo y los procesos sociales que estimula. En 2018 decide fundar su proyecto Escuela de Circo del Caribe, en Cartagena de Indias, promoviendo el circo como práctica artística, movimiento social y como tema de investigación. Actualmente cursa el tercer semestre de la Maestría en Desarrollo y Cultura de la UTB. Andrés Mateo Castelblanco Suárez nace en Bogotá, Colombia. A la edad de 16 años decide viajar para estudiar en la Universidad Mesoamericana de Puebla, donde cursaría la licenciatura de Artes Escénicas y Contemporáneas. Es ahí donde comenzará su historia con el circo, la cual cambiaría su destino. Al terminar la escuela, Mateo, decidí partir a trabajar durante un año en Centroamérica recorriendo países como República Dominicana, Guatemala. Posteriormente regresa a Colombia, donde compartirá aprendizaje y entrenamientos con la Escuela Nacional de Circo para Todos en Bogotá. Al finalizar, emprende un viaje más largo y fue aceptado a la Escuela Vértigo en Torino, Italia, lugar donde aprendería la técnica de trapecio Washington y enamoraría de los equilibrios. Sus ganas por seguir lo llevaron a presentar las audiciones en la escuela preparatoria en Rosny, en Francia, donde fue admitido y cursaría todo el proceso en Kenac para reforzar su búsqueda artística. Bueno, y después de leer todo esto, que es como la parte aburrida, no es aburrida, pero a mí me tiene como nervioso porque tengo que modular, tengo que hablar bien y vamos a editar todo esto después. No, pero ahora sí, los presento a cada uno y muchas gracias por estar con nosotros en este caso. Bueno, me presento, mi nombre es Víctor Bobadilla, soy de Chile, me dedico a la investigación de circo y soy parte de Hablemos de Circo junto con Mateo, que es parte de la organización, pero lo invité para que fuera parte también de esta mesa de la cual queremos hablar, es decir, Colombia. Así que dentro de esto vamos a hacer una reflexión principalmente primero voy a preguntar a Erika, después a Ágata y después a Mateo, principalmente sobre lo que es Colombia. Y la primera pregunta o la reflexión que queremos realizar es que ¿cómo está el circo en Colombia actualmente? Erika. Bueno, gracias Víctor por la invitación, Mateo, todo el esfuerzo y Ágata por
por juntarnos en este espacio que nos hace sentir cerca en medio de esta loquera en la que vivimos. El circo en este momento en Colombia está teniendo un proceso de gesta muy importante, porque está consolidándose como movimiento a nivel nacional para conquistar diferentes temas, sobre todo de participación a nivel de las instancias que fueron creadas por instituciones públicas como el Ministerio de Cultura, Secretarías de Cultura y institutos departamentales. Porque es muy importante esto que está aconteciendo para el circo en Colombia a nivel de organización, de movimiento, de gremio. Es muy importante porque vamos a lograr reivindicar derechos de los artistas y trabajadores del circo que han sido constantemente olvidados, dejados atrás, y que eso repercute en el desarrollo y en el fortalecimiento del circo en el país. Lo más difícil que ha tenido que afrontar el circo con los años en el país es que no hemos podido tener políticas públicas diseñadas en exclusiva para atender las necesidades del circo como movimiento. Y las necesidades son gigantescas, y para mí la mayor necesidad que tiene el movimiento de circo en el país es que no existe todavía en ningún rincón de Colombia una carrera profesional de circo en donde nuestros compatriotas puedan formarse. Entonces, eso repercute de diferentes maneras en los procesos de investigación, de calidad, de avance de un movimiento, ¿no? Si no hay siquiera educación, pues no hay maneras. Y esto produce también un fenómeno bien particular para nosotros, y es que el mundo está lleno de artistas de circo colombianos que son apetecidos en todos los rincones por su garra, diría, ¿no? Por esa capacidad impresionante de medírsele a cualquier reto. Y es una capacidad que tenemos poco los colombianos, es nuestra idiosincrasia, ¿no? No nos conformamos solo con poder hacer una cosa, sino hacemos 5, 10, 20. Y esto tiene sus pros y sus contras, pero digamos que es el hueco que yo veo que es más complicado en este momento del circo, pero que esperamos que en un futuro no muy lejano podamos hacer esta conquista. Qué bien, muchas gracias, Erika, por estas palabras. A mí me pasa un poco de que en Latinoamérica a nivel general el circo, yo siempre lo repito a veces, pero me gusta decirlo, que está en una crisis, y sobre todo por una situación de este sueño de desarrollar un circo profesional, pero siempre hay unos muros. Y no sé, Ágata, si tú me quieres acompañar también con esta reflexión, que el circo es una carrera compleja, sobre todo en Latinoamérica. Y también, o sea, saber dentro de tu reflexión qué está pasando también dentro de tu contexto con el circo en Colombia. Claro, muchas gracias, Víctor, gracias a Mateo también y a todas las personas que integran Hablemos de Circo por brindar este espacio. Pues yo primero quisiera como anotar que Colombia es una nación pluriétnica y multicultural y supremamente diversa, por lo que el circo también se ha desarrollado de maneras muy diferentes en cada ciudad, como generando unos polos de desarrollo, ¿verdad? Entonces, digamos, la experiencia que ha tenido Erika en Bogotá ha sido un poco diferente a mi experiencia, que ha sido pasar por Manizales, que es mi ciudad de origen, después Cali y actualmente Cartagena, porque como generalmente en los países mucho de la cultura y las artes se centra en la capital, en Colombia ha pasado similar. Entonces, como dice Erika, respecto a la profesionalización, pues acá sabemos que hay un proyecto como muy antiguo que tiene más de 20 años, que es
Circo para Todos, que inició como un proyecto social, pero que después hizo como una metamorfosis y transformación a lo profesional, pero que sin embargo no tiene ningún aval del Ministerio de Educación ni de Cultura, y la formación se centró mucho en lo técnico, dejando un poco de lado la exploración artística, la investigación, lo cual ha creado como una gran cantidad de artistas técnicamente muy buenos en Cali, pero con un movimiento muy diferente en otras ciudades del país, que hasta el momento no se han articulado. Lo mismo ha pasado, digamos, con el movimiento de circo tradicional. ¿Qué es lo maravilloso que está sucediendo en estos momentos? Y es que el circo se está uniendo para luchar por los derechos, por las políticas públicas, y nos estamos dando cuenta que todos tenemos la misma lucha, la misma intención, y estamos trabajando juntos por un objetivo. Entonces, en este momento creo que es un capítulo político del circo. Mi experiencia personal, yo primero estudié ingeniería química y después estudié o fui a la escuela de circo. Entonces mis procesos de aprendizaje de circo tenían un componente intelectual que después me llevó a buscar, digamos, en otros espacios, que fue donde conocí a Víctor, por ejemplo en la Universidad de Concordia en Canadá, una parte fuerte de investigación, creación en circo, que creo que es lo que nos falta mucho en Colombia, y es que generalmente los artistas han buscado un desarrollo físico alejado de la academia, de reflexiones profundas, de lecturas, de escrituras. Entonces creo que el componente profesional es importante, como nombró Erika. Perfecto, muchas gracias, Ágata. Y continúo un poco también con el tema de la profesionalización, que es parte importante en Latinoamérica y sobre todo en Colombia y en los países donde se ha desarrollado una escuela de circo. Esta es la Escuela de Circo para Todos, porque si no la conocen, una escuela en Colombia. Bueno, Ágata estuvo ahí, y también Mateo, que también ha estado estudiando, pero Mateo después de eso se especializó y desarrolló sus estudios, los desarrolla actualmente en KENAC, donde lo pude ver, fui testigo de algunos de sus trabajos dentro de la escuela. Y me gustaría también, Mateo, saber un poco de tu vida, que nos puedas contar también cómo tú ves el circo en Colombia, y también como un estudiante en el extranjero, dentro de todo esto, si nos puedes compartir tu reflexión sobre esto. Víctor, sí. Mira, yo antes que nada quiero decir que para mí Colombia es como un baúl, un cofre, un tesoro lleno de inspiración, ¿no? Entonces, eso lo digo como desde mi punto de vista personal, de pues un chico que salió hace ya varios años de Colombia. Como lo dijiste, yo salí hace 10 años a estudiar, y siempre fue en búsqueda de un aprendizaje un poco más guiado, ¿no? Porque eso fue lo que no encontré en Colombia, aparte pues porque era bastante joven. Lo que me faltó fue una base sólida guiada, como por decirlo así, por una institución, aunque no siempre fue así mi meta en realidad. Lo que pasa es que, digamos, yo me pongo como en los zapatos de los demás chicos como de esta edad, jóvenes en Colombia, que desean como dedicarse al circo, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que uno hace es como comentarle con la familia, ver con cuánto apoyo uno tiene, cuánto apoyo uno cuenta familiarmente, que creo que esto ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, el hecho de que en Colombia no haya llegado esta visión del circo académica hace que también aporte a las familias de no estar tan seguro, y eso tiene pues detrás de eso como un peso muy grande
en la decisión de muchas personas y como en ese momento en donde uno dice, vale, quiero decidirme a hacer circo, y pues aparte de todo voy a tener el apoyo de mi sociedad, el apoyo de mi familia, el apoyo de los que están cerca a mí, y esto pues es muy grande. Entonces, digamos que yo salí de Colombia a buscar esa como visión asistida, y la primera escuela donde lo encontré fue de hecho una escuela en Latinoamérica, ¿no? Que fue en la Escuela de México, y allí aprendí como mucha teoría del circo y a empezar con el circo clásico. En realidad fue como una visión mucho más grande del circo clásico. Y fue increíble como empezar como desde la raíz del circo para luego salir a cruzar el charco, como le dice uno, y encontrarme ahora acá con una visión más artística, como reunir todos los elementos que he encontrado en mi vida, y mostrarlos ahora en escena, que es lo que quisiera llevar, ¿no? Siento que Colombia, como lo dije, es este baúl para todos. Yo creo que tiene está muy nutrido artísticamente, culturalmente, para tener ideas, para que los artistas trabajen durísimo como lo hacen y como también falta por hacer. Colombia es un territorio muy rico en música, muy rico en baile, muy rico en teatro. Y esto va desde nuestras civilizaciones antiguas, desde nuestras civilizaciones indígenas. Entonces pues este tipo de cosas yo creo que todavía se siguen teniendo, aunque creo que este otro lado de la cara, que hace falta la institución más formal, es también necesaria. Pero siento que igualmente es importante rescatar todo esto que en Colombia, esta visualización teatral y artística que en Colombia se ha tenido desde hace muchos años, y que como en bastantes países de Latinoamérica también se ha venido viviendo desde hace muchos años, ¿no? Entonces pues siento que es difícil como reencontrarme con Colombia estando lejos, pero pues yo pienso que cada uno lleva ese pedacillo, como esa tierra, la tierrita, ¿no? De donde uno es y donde uno siempre quiere como recordarla. Y día a día, aunque estés nutrido de todos los lugares en donde el circo viaja, pues día a día también uno representa en el lugar de donde nació. Qué bien, qué bien. Yo, perdón, Víctor, sí. no, quisiera agregar algo, y es que pues si bien es polémica la necesidad de la profesionalización y hay muchas miradas que se pueden desprender de esto, hay una realidad, y es que, por ejemplo, para seguir ascendiendo en la escala académica, por ejemplo, si uno quiere estudiar una maestría o un doctorado y es artista de circo con un diploma recibido en Colombia, pues no lo puede hacer. Es decir, yo ahora puedo estudiar una maestría gracias a que estudié previamente ingeniería química. Si bien el interés de mi estudio es el circo, el desarrollo y la cultura, pues el haber pasado 5 años aquí, después en Francia, y buscar no me hubiera permitido acceder a una maestría. Como también cuando uno va a buscar trabajo, muchas veces un trabajo formal pues requiere ciertos diplomas y certificados que actualmente el circo en Colombia no está ofreciendo, y es por eso que el Ministerio de Cultura pues está también en el camino en el marco de cualificaciones para la creación de una escuela de circo. Y otra cosa que quería anotar es que, como dice Mateo, pues Colombia es un país supremamente rico culturalmente, pero que también ha sido marcado lastimosamente por un conflicto armado eterno que ha influido en la forma de la creación, creo yo, pues ha influido particularmente al teatro, pero que también es muy difícil muchas veces como tener tiempo para la creación y para la imaginación cuando
las personas no tienen las necesidades básicas cubiertas. Entonces ahí uno puede ver diferencias en los estilos de Europa o en el tiempo que se dedica, digamos, a la investigación, a la creación, y lo que pasa en Colombia, que la gente tiene unas necesidades mucho más urgentes que limitan este tiempo. Claro. Yo quería también ahí como hacer una mirada también que complemente quizás para superar este punto que parece que no nos podemos despegar, pero es que en Colombia el tema de la formación es tan indispensable porque diferentes dimensiones o diferentes características se ven afectadas por completo, mutiladas al no tener una formación profesional. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de artistas que no pueden desarrollar un pensamiento crítico, un pensamiento de creador redondo, ¿sí? Donde los creadores tenemos la misión de poner nuestro punto de vista en esta sociedad a partir de nuestro arte, es nuestra forma de expresarnos. Pero al no tener esto, es necesario, estas discusiones se dan también en la academia, nos formamos en la academia para poder quizás romper esa formación que recibimos, pero si no tenemos formación de ningún lado, no tenemos ninguna herramienta para desarrollar una posición, una postura como artistas en este mundo en el que estamos, y más en Colombia, ya diciendo escuchando lo que dice Ágata, que es un país afectado eternamente por la violencia, y cómo y los artistas, qué posición tenemos ahí. Y yo creo que ahí el circo social ha ayudado bastante como a disminuir estas brechas, pero es que nosotros somos autodidactas, o sea, no puede ser posible que los artistas de circo todavía se sigan formando entre comillas, a partir de ver videos en YouTube y querer copiar lo que ven en los videos de YouTube. O sea, esto no es ninguna herramienta, y ahí no estamos favoreciendo el desarrollo de absolutamente nada. Por el contrario, estamos motivando a que nuestros talentos se fuguen, y una vez fugados, no vuelven a este país. O sea, una vez están recibiendo euros o dólares, ¿qué van a venir a recibir pesitos colombianos? ¿En qué momento van a poder retribuir al país eso que tanto necesita? Entonces estamos hablando de coartar, de no dar herramientas reales para que los artistas puedan sumergirse en un proceso creativo, en un proceso de formación integral, en un proceso de calidad, en un proceso donde pueda desarrollar su pensamiento crítico y así pueda contribuir a su comunidad o al mundo entero, ¿sí? Esa visión de un artista de circo. Por eso es el punto bien, crítico, y será mi lucha hasta que muera, es que en este país se pueda abrir una carrera profesional de circo. Bien, oye, espero que mucha gente, tanto de Colombia como de Latinoamérica, estén escuchando esto, porque yo creo que has tocado como la fibra sensible de lo que ocurre en Latinoamérica, principalmente, y que al momento un poco de compartirlo con las charlas que se hacen en Zoom sobre Hablemos de Circo, siempre llegamos a ese punto de Latinoamérica y el proceso tanto formativo, creativo, y el proceso académico. A mí me pasa lo mismo que Ágata, que yo también empecé tanto circo de calle, empecé a formarme como profesor en castellano, en literatura, y después al estudiar circo, después estudiar teatro, pues es el título que te ven, claro, es un título académico, formativo, pero y buscando en el mundo hay en pocas instituciones donde te dan un papel, en este caso, en Chile se dice el cartón de circo, que te pueda avalar internacionalmente, y es difícil, y muchas veces está el boca a boca o el nombre de la escuela, en este caso, como lo que hace Mateo en Kenac. Como saben, él sale de esta escuela, puede tener una intermitancia, puede trabajar en Francia, puede desarrollarse, y como te lo dice Erika, estos talentos fugados. Y eso también es importante porque, y para las personas que nos escuchan, que muchas veces alguien que quiere viajar al extranjero dice, no, yo quiero volver a mi país, pero también dentro de otro, afuera, te das cuenta de que hoy quizás la oportunidad se abre, pero igual es lindo reflexionar, porque a mí me pasa también, es como dentro de mi ciudad natal,
el proceso hay que mantener el contacto, trabajar con ellos y también desarrollar lo que uno es, porque el proceso de identidad también es muy importante, que también lo hemos conversado en Hablemos de Circo. Y eso también me gusta tocar la siguiente parte de la charla, que cómo vemos este futuro también, porque todo esto que estamos conversando se ha visto zanjado por el famoso virus que ha afectado a nivel mundial y que los artistas de circo, tanto que están en proceso de formación, que se están profesionalizando y a futuro ojalá puedan tener una escuela profesional en Colombia, dentro de lo posible, ¿cómo va a afectar esto en la situación tanto global como local? A Mateo le voy a pedir que me pueda responder. Sí, mira, yo siento que tiene que cambiar, la verdad. O sea, mira, personalmente como que me he puesto mucho a reflexionar estos 2 meses. En Francia llevamos aproximadamente 2 meses y medio sin poder sin poder entrenar, sin poder trabajar, sin poder tener sustento, sin poder estar haciendo lo que nosotros estamos haciendo desde siempre. Entonces eso es duro cuando uno se da cuenta de otro mundo y otra realidad, ¿no? Pero yo soy como que voy muy de la mano hacia una definición de circo maleable, una definición de circo abierta, y que cambie, que se transforme. Siento que el circo va con el mundo desde que inició y va a seguir con el mundo desde que inició, y eso es algo que sí, tiene que pasar porque las personas para mí, desde su esencia en sí, desde el momento en que uno nace, estamos haciendo circo todos los días. Obviamente los enfoques, obviamente el artista circense, el que trabaja ahí diariamente, pues tiene un peso mucho más importante, ¿no?, para este trabajo. Entonces yo siento que tiene que cambiar en este momento el panorama. Yo igual me ponía a reflexionar y bueno, yo no tengo como tanta información histórica, me encantaría, pero siento que muchos de los cambios drásticos en el arte y en el mundo en general como sociedad se han llevado por lamentablemente problemas, ¿sí? Muchísimos de los cambios fuertes en el arte se han debido a las guerras, se han hecho como producto de violencia, tal vez de cambio político, industrialización, virus también, ¿sí? Entonces me pregunto si estamos siendo videntes de otro cambio como esto, ¿no? Y de por qué no también nutrirlo y por qué no también ir de la mano con él, intentando como nutrir este cambio y hacerlo más rico y más pesado para que sea que obviamente que nosotros tenemos las riendas de esto, ¿no? Entonces sería bueno hacer girar todo este avenir del circo, este futuro del circo, dándole una curva que sea buena para todos. Entonces, digamos que todas estas salidas que están tomando de la digitalización, de las presentaciones, utilizar como internet como medio, a mí me parece muy bueno. La verdad es que el circo, desde sus inicios, ha ido de la mano con la tecnología. De hecho, pues el circo, casi todo el planeta, la primera imagen que uno dice del circo es como un poco colores y la carpa. Bueno, o sea, es un poco cerrada como concepto, pero la carpa es una imagen viva del circo que tenemos todos, aunque no estoy cerrando la definición de circo solamente a la carpa. Para la sociedad sí es una imagen directa. Y pues la carpa es un signo de tecnología, es un signo exacto de tecnología. Es como la tecnología va llegando a nuestros días y cómo vamos a tener que solucionar nuestra vida con esto. Entonces yo siento que el circo tiene que seguir, porque es parte de la humanidad. El circo es tan redondo como el planeta y el planeta va a seguir girando y el circo también. Entonces esta es igual es muy personal mi visión. Claro, sí, no, es personal, pero obviamente lo podemos compartir todos. Igual también me gustaría saber qué está pasando en territorio local, qué está pasando en Colombia exactamente.
Erika, no sé si me quieres contestar, y después Ágata. Sí, ¿qué está pasando en estos momentos de horror? Pues bueno, está surgiendo la creatividad, como yo creo que todos los artistas del mundo nos estamos preguntando qué onda, qué va a pasar. Y hay una preocupación que se comparte, yo creo que en todo el planeta, y es las escénicas, su esencia es el encuentro en vivo. O sea, es imposible que la tendencia ahora sea que vamos a vivir espectáculos completamente emotivos, transformadores por medio de una pantalla. O sea, no nos vamos a volver competencia del cine, ¿no? Esto es muy, muy complicado. Yo creo que ¿cuál es el panorama en este momento? ¿A qué se están dedicando los creadores de circo colombianos para poder hacerle frente a esta crisis? Han surgido ideas de todo, o sea, desde dar clases por medio del internet, también a crear festivales de unipersonales, de números por internet. Nosotros en La Ventana, por ejemplo, vamos a hacer como unos cortos que se llaman Mujer Circo, para darle un poco también relevancia al trabajo de la mujer que ha construido la historia también del circo en este país, porque pues no sé si sea tu caso, Víctor, menos el de Mateo, pero el circo es muy masculino. Exacto. y toda la vida ha sido así, y la mujer ha estado un poquito como de ladito, ¿no? Como sin importar mucho el rol, y creo que es un momento importante para reivindicar y para visibilizar el trabajo de la mujer en el circo. Y nos vamos a crear también como un espacio donde vamos a invitar al público a ver las formas de crear y todos los procesos y la interlocución que tenemos que dar entre los creativos, pues diseñador de iluminaciones, escenógrafo, movimiento, etcétera, cómo dialoga con los creadores, con la dirección artística general, y cómo esto puede llegar a la puesta en escena. Pero dicho, pajazos mentales que nos estamos haciendo para crear lazos emocionales entre el público y nosotros, para poder seguir viviendo de ese contacto. Yo insisto en que este momento tenemos que aprovecharlo todos para seducir cada vez más al público, al circo, porque pues el circo no es tan amplio y tiene tantas miradas que pues que necesitamos cada vez ir entregándole más pistas a la gente que pueda decir, oiga, sí, yo quiero volver a circo, sí, yo quiero ir a circo, sí, yo quiero presenciar esto, porque pues Colombia no es Francia, Colombia no es Europa, es más, Colombia no es ni siquiera Argentina, vecino nuestro. O sea, Colombia es tan particular y tiene en su esencia este realismo mágico que nuestro Gabo lo inventó como género literario y lo supo como sacar provecho tanto a esas particularidades que tenemos los colombianos, que en este momento pues la creatividad está al 100. Y yo creo que para finalizar ahí de este futuro, estoy segura que vamos a salir con un movimiento cohesionado. Cuando estoy hablando de un movimiento cohesionado, estoy hablando de un movimiento que se divide como en tres grandes formas de hacer circo, ¿no? El circo de tradición, el circo contemporáneo, nuevo circo, raro, no sé cómo le queramos llamar, y el circo social. Y cada uno pareciera que tiende a tener sin duda
no pareciera, sin duda tiene necesidades específicas, pero como movimiento somos uno y necesitamos tirar para el mismo lado. Yo creo que esa es una de las grandes conquistas con las que vamos a salir de este momento que estamos viviendo, esta loquera. Sí, esta locura que está ocurriendo. Igual después, al final del podcast, vamos a hacer publicidad, vamos a colocar fechas, así que esas fechas que tú estás planeando, esas actividades, que las puedes decir al final, o cómo estamos viviendo un poco la cartelera en Colombia de circo, tanto en streaming. A veces con estas locuras nacen estos podcasts, estas reflexiones, y bueno, es el momento de poder escuchar y poder reflexionar frente a esto. Y Ágata, también me gustaría saber cómo está dentro de su contexto, de su territorio, todo esto también, cómo va a nivel de futuro igual. Claro, bueno, como les decía anteriormente, yo vivo en Cartagena, que es una ciudad en el Caribe colombiano, patrimonio, y es una ciudad turística. El movimiento de circo aquí es muy incipiente. Somos muy pocos artistas de circo, porque generalmente los artistas de circo que llegaban eran población flotante, pasaban una temporada y se iban. Entonces, al decidir vivir acá, pues yo me di cuenta que tenía un trabajo por hacer de mucho tiempo, es decir, hay que empezar desde cero. Entonces, en estos momentos no tenemos yo particularmente en mi organización Escuela de Circo del Caribe, no estamos tan concentrados en la creación, sino en la formación y sobre todo en lo que llamamos circo social o comunitario. Es decir, teníamos procesos en comunidades vulnerables y dábamos talleres de circo. Empezó el movimiento, digamos que empezamos a fortalecer el movimiento el año pasado, junto con otra organización que se llama Infinito Circo, y organizamos la primera formación para instructores de circo social con el Circo del Sol, y teníamos mucha fuerza. Empezamos pues a crear esto articulándonos. ¿Qué pasa ahora? Que la digitalización y la virtualización del circo, cuando llega al ámbito comunitario y a la realidad, a la cruda realidad de Colombia, sobre todo digamos en Cartagena, que es como la ciudad más desigual de Colombia, índices de pobreza de más del 70%, pues las personas no tienen acceso a internet, ni acceso a dispositivos móviles, ni a pantallas. Entonces, pues nosotros no podemos seguir nuestros proyectos en estos momentos. Ha sido un reto bastante fuerte y grande pensar qué va a pasar. Nuestro acompañamiento era presencial, era generar lazos en la comunidad, fortalecer las relaciones, fomentar una convivencia pacífica, pero ahora realmente yo no sé cuál será el futuro del circo social, porque evidentemente la virtualización no lo es. Sí. Estamos yo me siento como encerrada, estoy bloqueada en ese aspecto. Sí, es interesante porque esto ha manifestado la crisis de los sectores y sobre todo en los países, en este caso, que necesitan también de un apoyo tanto del Estado o tanto de la comunidad. Y dentro de esto, a mí me pasa un poco que cuando estamos hablando del circo social, el circo social en Latinoamérica es muy importante debido a que se ha podido descubrir tanto talento gracias a esto y han podido viajar y poder profesionalizarse, pero también hay un movimiento y eso es claro que el circo ha estado a nivel histórico en todas partes y que nos promueve este movimiento de compartir, de búsqueda, que Internet en este momento lo ha hecho de manera virtual, pero sí, también dentro de esto está una manera que se necesita volver a los inicios del circo, volver a moverse, pero ¿cómo hacer esto sin tener contacto con la gente? Y eso es una gran pregunta, es decir, un amigo decía, yo soy artista de mano a mano, no puedo tocar a mi volante y en cambio el malabarista puede hacerlo. Lamentablemente esas preguntas no tienen respuesta hoy en día, sino hay que ver a través del tiempo, pero ese tiempo que va pasando, que es un mes,
después de 2 meses la gente necesita comer y necesita trabajar, entonces es una crisis también. Y hablando de crisis, me acuerdo que Ileana Diegues, que es una investigadora latinoamericana sobre teatro, habla mucho sobre Latinoamérica, sobre los espacios liminales, y dice que Latinoamérica está formada a través de un trauma. Y eso también es fuerte, porque nosotros como artistas siempre la manera de practicar o de crear va a través de este trauma. Puede ser desde una dictadura, desde una guerrilla, o ahora mismo con el tema del COVID, la creatividad va a funcionar al 1000 por hora, pero ahora en este momento de crisis estamos como estancados, o la mayoría de los artistas se sienten estancados dentro de esto. Y dentro de eso igual me gustaría reflexionar también una parte sobre este nivel de reflexión, porque ya no podemos hacer práctica, sino que solamente podemos estar en teoría en este momento. Entonces, ¿cómo pasa con Colombia a nivel teórico? Porque, como algunos lo saben, tanto Ágata como Erika y Mateo están involucrados en el tema de la investigación, desde la dramaturgia, desde una reflexión académica. ¿Y qué pasa con Colombia? O sea, ¿qué ocurre dentro de Colombia dentro de esto? Porque yo soy un ignorante completo, entonces me gustaría que me explicaran un poco sobre qué hay dentro de todo esto, qué va a ocurrir dentro de todo esto. Vamos en el mismo orden. No, me falta Erika, ¿no? No, Mateo. Yo falto, pero bueno, a mí me gustaría decir que la verdad es que yo conozco muy poco de la historia del circo, colombiana entre esto, y me encantaría conocer mucho, y estoy como muy abierto a escuchar y a aportar en esto, porque siento que es bastante fundamental esto para ayudar a la consolidación del circo en el país. Entonces, creo que la Mesa Nacional de Circo ha trabajado igual muchísimas cosas importantes con respecto a esto, y por lo menos ahora se tiene una iniciativa grande a organizar más todo lo que ya ha estado escrito, y a organizar más todo lo que ya obviamente la historia ha dejado atrás, tenerlo escrito, que pues es lo que sería importante para que todos pudiéramos tener una apertura hacia eso. Pues yo ahí sí como que pongo 3 puntos porque no tengo tanta información de la historia de Colombia. Me encantaría, de hecho. Igual, perdón si te interrumpo, pero a mí me pasa un poco que muchos de los estudiantes que se forman de manera práctica, poco se enseña de historia. Y eso no solamente en Chile, Argentina, hasta en mismo Francia o en España ocurre eso, de que no se puede reflexionar frente a ese proceso. A mí igual me pasó que tuve que buscar mucho en internet para poder encontrar una información fidedigna y descubrir a Julio Rebolledo en México, hace poco a Marco Bortoleto en Brasil, y dentro de eso también, Erika, si tú me puedes también hacer una reflexión sobre esto, hablar de esto. Pues lo que tú dices, Víctor, es la mera realidad, y es los artistas de circo no les seduce mucho la idea de la investigación, digamos, y pues más cuando no ha habido formación. O sea, tú despiertas las ganas de investigar en la medida que estudias, ¿no? Pues sí, la gente, digamos que hace una investigación práctica, pero no sistematiza la teoría y el estudio de los procesos, tanto de creación como de formación, como de circulación, qué sé yo, de su práctica artística. Entonces, esa dificultad existe de manera gigante en Colombia. ¿Qué les puedo decir como de investigaciones que hay concretamente? Hay 2 caracterizaciones de circo, donde ya están bastante desactualizadas, porque creo que la última se hizo, si no estoy mal, Ágata, y si tú tienes más clara esa fecha, pero creo que se hizo rodando el 2014, una vaina así. Esas caracterizaciones de circo
más que profundizar en la historia quizás del circo en sí de Colombia, lo tocó, le dio por ahí una pincelada y habló un poco como de las formas de organización al interior de las compañías, los territorios, las regiones, cómo son las presencias, etcétera, y sobre todo dio una mirada más amplia para el circo de tradición, hablando un poco como de, pues que hablamos del circo de tradición en Colombia que data más de 200 años, o sea, apareció antes que el mismo teatro. Por ahí hay unos recortes y en esas caracterizaciones me comprometo a podérselas pasar para que las puedan revisar. Y hay un poco unas imágenes de periódicos colombianos donde ni siquiera aparecía en ese entonces algo de la cartelera teatral, pero sí de la visita de circos al país, y también de las giras de los circos de las familias colombianas. Entonces, hay esas dos investigaciones. Respecto a circo contemporáneo, el no circo, el circo sin apellido, qué sé yo, existe muy poco, la verdad. En este momento nosotros estamos realizando una investigación con nuestro nuevo proceso de creación que se llama Vittorino Figari o el vuelo de la jirafa. Y estamos haciendo un proceso de investigación y de creación en donde vamos a, parte del elenco son 2 actores que están a punto de graduarse de la Academia Superior de Artes de Bogotá, que es la SAP, que es la Escuela Profesional de Escénicas de Bogotá. Y ellos formaron el semillero de circo hace 4 años para atrás en la escuela, y estamos haciendo una investigación de cómo se permeabiliza el circo del teatro y etcétera, etcétera, y estamos como empezando a hacer ese material, y hay 2 miradas en esa investigación, que es cómo entra la manipulación del objeto dentro del espacio circense y cómo es la interpretación del artista de circo en una puesta en escena. Eso es más o menos como las miradas, ahí las complementaremos dentro de, pues, desde la dirección y la dramaturgia, porque invité para este ejercicio un dramaturgo colombiano, teatral, un chico muy joven pero muy pilo, que se llama Santiago Merchán. Escribió una obra por encargo para esta creación y la estamos codirigiendo entre los dos, haciendo como ese ensayito. Y a nivel de circo social, el circo comunitario, también se han producido sistematizaciones de la experiencia. Yo también les puedo compartir, si quieren, una de las sistematizaciones que desde La Ventana hemos hecho en los procesos de circo social a nivel nacional, en donde la mirada del circo social, Víctor, no es solo desde buscar el semillero de estos nuevos talentos para el circo, sino ese objetivo está como por ahí al final. y es más, se da, si por obra y gracia del mismo proceso resulta alguien picado del bicho, pero el gran objetivo de nuestra investigación, nuestra línea en el circo social, es cómo poder utilizar el circo como herramienta de transformación social, comunitaria, donde se hagan procesos radicales de formas de convivir gracias al circo. Y ahí estamos hablando que hemos trabajado 2 tipos de prevención en vulneraciones específicas: la prevención del reclutamiento, uso y utilización de menores por grupos armados, y la prevención de consumo de sustancias psicoactivas en niños y adolescentes, ¿no? Cómo el circo ha podido cambiar el rumbo, hacer un clic específico en esas vulneraciones que está viviendo esa comunidad, y cómo el circo ha posicionado de nuevo ese tejido social que está siendo acorralado, perseguido
por estas vulneraciones que los están ahogando, ¿no? Entonces, eso es como lo que hay en cuanto a investigación. Qué bien, oye, me está llenando mucha información y anotando todo acá. Bueno, y también, claro, entender también que este clic específico en cada niño es gracias a esta herramienta de transformación social que es el circo social, que dentro de eso son de las áreas que el circo ha estado activo y es profundamente competente con los saberes que la gente comparte. Es decir, en Chile hay una rama también de circo social muy activa, en España, y dentro de esta investigación también, dentro de este mundo, tuve la oportunidad de estar con Ágata en Montreal, en la Universidad de Concordia, en un seminario, no de circo social, sino que de circo como tal contemporáneo, herramienta en este caso de investigación. Y ahí donde Ágata también me contó también sobre su trabajo y sobre su desarrollo también. Y también me gustaría saber, dentro de esto, cómo tú lo estás desarrollando, cómo lo estás viviendo. Sí, bueno, primero quería como anotar que cuando uno busca referencias teóricas o investigaciones de circo, generalmente se encuentra como trabajos de grado de trabajo social o psicología, y generalmente pues aquí en Colombia se ha investigado el circo social. Además, quería como anotar una investigación o un trabajo muy importante que ha desarrollado Olga Lucía Sorzano. No sé si la conocen, pero podría ser interesante igual invitarla a Hablemos de Circo. Ella es colombiana y se graduó en economía, hizo también una maestría en economía y análisis de las políticas sociales, y después su doctorado en la Universidad de Londres fue una comparación entre el circo en el centro y la periferia, específicamente los casos de Colombia y Gran Bretaña, e Inglaterra. Entonces, creo que ahí puede haber como material bien interesante. Adicionalmente, pues yo he estado en conversaciones con la Universidad de Concordia, con Patrick Leroux, que es el profesor que conocimos allá, Víctor, y pues él está supremamente interesado en generar alianzas con Latinoamérica para continuar sus estudios. Él ha hecho estudios en Chile y en Ecuador, y creo que Colombia puede ser el siguiente paso, que generalmente ha estado muy limitado de investigadores extranjeros, pues por los temores propios que genera el país, sobre todo el trabajo de campo. Pero que pues espero, digamos, en la maestría poder desarrollar una investigación más profunda sobre el impacto del circo social en el tejido comunitario. Qué bien. A mí me pasa un poco, dentro de todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, de que hay mucho de información, hay compañías, hay trabajo, pero también dentro de este mundo estamos con tanto por hacer, como que aún falta mucho por hacer. Es decir, hay gente estudiando en el extranjero, hay gente desarrollándose, hay gente investigando, pero aún así me pasa a mí que voy investigando circo, yo como que me alegro un montón cuando conozco gente que investiga circo y, ¿qué haces? ¿Y a qué te refieres? O gente que hace circo también. He tenido la gracia de conocer mucha gente de Colombia desarrollando circo, extranjeros, colombianos que han ido a Chile, y amigos de danza que son de Colombia. Entonces hay un desarrollo muy grato. Pero también está esta realidad que, claro, como se decía, que García Márquez habla de este realismo mágico, y a veces yo lo comparo con cosas que ocurren que son como absurdas, pero son reales. Es decir, la guerrilla o una dictadura en mi propio país también, ojalá que me puedan escuchar ahí los que están interesados, que ocurren como decisiones muy absurdas enfrente de este mundo, ¿por qué no decirlo?, hegemónico, o mundo también que está en un proceso de poscolonización y que se sufre también dentro de esto. Pero ya nos quedan unos minutitos también, dejar ahí un entremés para poder conversar y reflexionar. Mateo, algo que me quieras comentar también, porque a mí me pasa que KENAC es un semillero, ¿por qué no? Digo semillero importante también de latino. Es decir, hay algo muy curioso que me pasó en KENAC, que conocí a un artista francés que hablaba muy bien español, y él me dijo que él empezó a hablar español porque su grupo, su curso en KENAC solamente habían latinos.
y para mí fue como, wow, aquí ocurre algo. No sé si a ti te pasa lo mismo o estoy hablando solamente por incoherencia. Sí, no, es totalmente verdad. Yo quiero antes como aportar un poquito, porque quedé como picado después de que dijeran que a los alumnos de circo no les gustaba investigar la historia del circo. Por eso lo digo. Comillas era para picarte, a ver. Era para picarte. Sí. No, yo siento que, no sé, es que no quiero más hablar personalmente, pero bueno, yo como que las primeras bases que tuve del circo fue teórica y histórica, ¿no? Entonces yo me encontré con una historia del circo global, en donde tenía pues documentos escritos, algunos documentos que se han desarrollado en Latinoamérica, pero pues eran relativamente pocos, ¿no? Hasta el día de hoy no he encontrado nada escrito colombiano, ¿no? Entonces digamos que me puedo apoyar como en algunos tipos de documentales o hasta vivencias que he tenido, digamos. No sé, yo una de las primeras cosas que me acuerdo de mi infancia, yo que soy de Bogotá, es que la primera vez que subí a Monserrate, que es una de las montañas más altas de Colombia, de Bogotá, es una de las montañas más altas de Bogotá y pues que es como un punto de llegada para toda la gente de Bogotá desde las culturas indígenas. Y una de las primeras cosas que uno ve al subir es una foto de un señor cruzando Monserrate y Guadalupe, hace muchísimos años, ¿no? Entonces yo me puse a investigar acerca de esto. Esto ocurrió en el 1912 y esto no es como por relatar, hacer un solo relato de la historia, pero yo siento que este tipo de cosas han ayudado y aportado mucho en la historia del circo colombiano. Quiere decir que el circo en Colombia, pues la historia del circo se ha llevado siempre por una vertiente nómada y es la misma vertiente que tiene el circo como esencia. Entonces ahí como que volvemos a lo que tú dices de por qué en las escuelas de Europa hay tantos latinoamericanos. Pues el circo es nómada como desde su esencia. Entonces la historia pues que siento que es tan difícil de concretizar es porque como el circo se mantiene viajando tanto y es un mundo tan fluido, pues obviamente no hay que ser como una persona que se dedica a la historia para hacer un relato como tal del 1 al 100%, y en Colombia sería muy increíble verlo. En Colombia, ojalá me esté equivocando, no lo hay o no han habido. Y ojalá me esté equivocando y ojalá que alguien me escriba diciéndome como esto que no no es ha así. habido, que no ha habido ¿qué, Mateo? Que no ha habido historiadores de circo. Historiadores de circo, ok. Que no ha habido una persona que se dedique a la investigación del circo escrita y que la tenga como papel, que es muy diferente, siento, que la vida del circense como tal, que conoce su historia, que conoce tal vez la historia de su familia o de las personas que han sido llegadas, pero tener una investigación como tal válida, como una biblia de la historia del circo, pues no lo hay, ¿no? Entonces, bueno, como 3 puntos suspensivos ahí. Después de eso, siento que esa parte del espíritu nómada del circo es lo que nos acompaña todos los días, ¿no? Entonces, muchos de las personas que estamos afuera, aún estemos afuera y aún como que llevemos muchos años afuera, tenemos que llevar consigo como esta vida, que no es solamente por encontrar una posibilidad económica que tal vez es mejor que la que hay en Colombia, sino por un estilo de vida, ¿no? Entonces que eso es lo que pasa mucho en las escuelas de circo de acá. La gente no solo viene como para buscar otra alternativa de vida, sino que pues como que van detrás es lo que me he encontrado personalmente, van detrás de un signo de pregunta grande, y es el ¿por qué me voy? ¿Sí? Que no tiene nada que ver como económicamente, sino que es como una grande fuerza que te sale de adentro, ¿no? Entonces, siento que por eso es tan rico el hecho de que haya de tantas personas de tantos lados en el mundo en las escuelas. Siento que igual en la mayoría de escuelas han pasado gente de todo lado,
siempre es como un punto de llegada para los viajeros, por decirlo así. Entonces, el hecho de ser latinoamericanos estando afuera, pues nos porta también a ese no solo latinoamericano, sino global, sino como somos todos los que estamos fluyendo y viajando por el circo. Exacto, o sea, no hay Yo quiero controvertir ahí y ojalá mediten entonces No, al final. o sea, vamos ahí. Pero, Mateo, yo creo que las personas, los artistas, mujeres, hombres que han salido de Colombia a estudiar circo a otros lados, no sé qué tan alto es el porcentaje de la respuesta que es por sus ganas de ser nómadas. O sea, creo que es una necesidad imperiosa de hacerse profesional del circo, ¿sí? Porque el espíritu nómada del circo obedece un poco a querer ir de población, de lugar en lugar, mostrando su forma de hacer, ¿no? Su oficio, su espectáculo, su vida, ¿sí? Conquistar otros públicos, pero he hablado con la cantidad de artistas colombianos, es más, hemos ayudado, dado cartas, prestado plata, etcétera, para personas que quieren ir a estudiar fuera de Colombia porque ven la necesidad imperiosa de avanzar y de construir un criterio y de formarse para poder ser un artista íntegro de circo y pues poder seguir avanzando y generando pensamiento. Entonces, te quería discutir eso, Mateo. No, pero igual a mí me parece, Erika, que lo que tú acabas de decir es un sinónimo de lo que yo dije. O sea, el hecho de querer ir a profesionalizarse es ese mismo sentido de salir, es un sentido de aprender. Un aprendizaje siempre está en constante movimiento, un aprendizaje siempre está en la constante búsqueda. Entonces, obviamente que lo que yo me refiero, que es como un poco la palabra utópica de salir como en el espíritu nómada, acarrea muchísimas cosas, ¿no? Acarrea también el hecho de profesionalizarse, y estoy de acuerdo con lo que tú dices. Lo que tal vez es controversial es para mí, es el hecho del regreso a Colombia, ¿no? Es el hecho de que no sé cómo tanto porcentaje haya, pero las personas que regresan a su país de origen después de salir, ¿no? Yo pienso que esta parte pues es una buena discusión, ¿no? Es una buena discusión porque va mucho más allá para mí, va mucho más allá de una cuestión económica y política, sino como de filosofía de vida, tal vez. ¿Sí? Pues obviamente que hay personas que no sé, acá en Francia, digamos, hay una vertiente de inmigrantes muy, muy fuerte, ¿no? Y muchísima gente que sale del país a causa de la violencia y sale del país a buscar una oportunidad económica mejor porque no se encuentra, ¿no? Pero pues igual del circo uno puede trabajar en Colombia y creo que es un trabajo que igual es muy bueno. O sea, creo que igual en el circo, pues hay cirqueros en Colombia que se mantienen y que viven y que tienen un trabajo honorable, ¿me entiendes? Entonces creo que esa no es como la gran copa que uno tiene al decir yo salí de Colombia porque aquí estoy ganando mejor. Siento que tiene que ver mucho más con el hecho de este movimiento, exacto, este movimiento que es formarse, que es viajar, que es querer salir a buscar horizontes. Igual lo lindo de todo esto también es que, bueno, igual yo creo que esto da para un podcast solamente de hablar de esto, sí, únicamente de estar ahí hablando de este proceso, de ser estudiante, de ir al extranjero, sobre todo en Latinoamérica, y no solamente a nivel de circo, que ocurre desde los profesionales, ingenieros, médicos, profesores que quieren seguir especializándose y dentro de su territorio no pueden. Y claro, después viene el volver, o sea, y hay gente que también no quiere volver y está en su derecho de no volver, pero hay otros que tienen esta como sentimiento de búsqueda para seguir descubriendo nuevos rumbos o también
a mí lo interesante es no perder los contactos que uno hace de manera internacional y moverte y entrar de un país en otro, o sea, que no haya frontera. Pero lo lindo del circo, que no entiende de frontera, y ahí tradicionalmente, históricamente, el circo nunca entendió de frontera y se habitaba diferentes rumbos, de diferentes ámbitos, de todos los países, y había una mezcolanza de lenguas increíble. Y que eso quizás hay que pensar también que el circo ha estado presente dentro de eso. Y ya estamos pasados de la hora, así que vamos a ir finalizando. Me gustaría también, Ágata, que pudiera comentar también. Sí, yo creo que, bueno, por ejemplo, yo que salí un tiempo y estuve en Fratellini y después estuve viajando y tenía la necesidad imperiosa de viajar y de presentarme, hay un momento en la vida donde entran como reflexiones trascendentales y cuando uno tiene la intención de desarrollar procesos y de compartir con otros lo que ha aprendido, ahí se da cuenta que tiene que parar, porque los procesos requieren tiempo y es tiempo que hay que dedicarle. Que fue mi caso, que yo dije, bueno, en algún momento me voy a retirar, me retiré pronto porque no me llenaba completamente la vida de artista, sino que me gustaba combinar ser artista con desarrollar procesos sociales. Entonces es muy importante como saber eso. Si uno quiere crear procesos, necesita dedicar tiempo y establecerse en un lugar que muchas veces no es tan compatible o tan fácil con la vida artística soñada, pues. Claro. Y respecto a la historia del circo en Colombia, también quería citar un trabajo de grado de Sandra Ortiz, que estudió arte dramático y que su trabajo de grado fue sobre el circo de los hermanos Egret, como la historia particular de un circo muy importante en Colombia. Creo que porque no tenemos más historia o historiadores, es una visión personal, pues mucha de esta historia está en manos de las familias de circo tradicionales y la relación con ellos, estamos en un momento que todavía estamos tratando de fortalecer los lazos y de crearlos, ¿cierto? Ha sido una relación que ha pasado por momentos tensos y es normal, y también pues hay que decir que el mismo conflicto armado afectó el carácter nómada de los circos y truncó el desarrollo del movimiento de circo tradicional que fue tan glorioso en Chile, por ejemplo, o en México. En Colombia, pues si antiguamente, debido a su posición geográfica, era un paso obligado de todos los circos, pues el conflicto armado hizo que los circos esquivaran un poco a Colombia y también que los que estaban en Colombia tuvieran una movilidad limitada. Y bueno, ese conflicto también ha generado en nosotros comportamientos como pérdida de confianza entre unos y otros, y mejor dicho, tenemos que reconstruirnos, y para reconstruir la historia es muy importante reconstruir los lazos o construir los lazos con la gente de circo tradicional, que era lo que tenía a favor Julio Rebolledo, pues que venía de una familia de circo tradicional y ya tenía la confianza ganada, ¿cierto? Ya de resto es muy difícil una persona ajena llegar como y ganarse la confianza y tener toda la información, pero es supremamente importante. Así que, Mateo, te esperamos para esa investigación. Súper bien. No, pues porque aparte de todo es como esta esencia del querer. O sea, digamos, Julio Rebolledo es una persona que, digamos, nació en el circo tradicional, que viene de una sexta o séptima generación, creo que es, de la familia de los Suárez, pero él nunca hizo ninguna actividad física en el circo. Nunca fue artista de circo, y estudió historia y se dedicó a eso, a la investigación de circo, a trabajar continuamente con el circo, pero desde la investigación. Y bueno, y también este es un peso grande del hecho de decir por qué él tenía toda esta confianza del sector del circo clásico y el sector del circo pues nuevo contemporáneo, y era pues precisamente porque él se dedicó a eso 100%. Y se murió muy pronto, con muchísima información. Muchísima información.
con muchísima. Para eso igual es importante estar en contacto con el relato oral que ocurre en los circos tradicionales, y si la gente de circo tradicional también, porque la próxima semana tenemos una charla sobre circo tradicional y circo contemporáneo en Chile, o sea, Nuevo Circo, y en Colombia también es importante mantener ese nexo, porque es circo finalmente, hablamos de circo, de la palabra circo, entonces hablemos de circo, engloba todo este ámbito. Yo estaría escuchándolo aquí feliz de la vida 3-4 horas, pero ya tenemos que ir finalizando para ir resumiendo un poco. Hablamos de circo en Colombia también, pero me gustaría saber si hay actividades o si hay algo que están organizando ustedes, o me pueden informar un poquito breve sobre información, no sé, Erika, Ágata o Mateo. Bueno, desde la Mesa Nacional de Circo estamos organizando con la Mesa de Circo en el exterior también, que hace parte de la Gran Mesa, unos encuentros donde vamos a empezar como a hablar de estos temas. ¿Qué es el circo? ¿Cómo así que hay circo sin apellido, con apellido? ¿A qué se dedica? ¿Es social, no es social? ¿Es de mero entretenimiento? ¿Es empresarial? ¿Cuáles son las disciplinas, las técnicas, etcétera? Un poco como escudriñando en este mundo del circo, donde tendremos un par de invitados nacionales primero e invitados internacionales para poder un poco complementar las miradas, y esto con el gran objetivo de seguir fortaleciendo ese movimiento del circo en Colombia y seguir dándole a nuestros compañeros de las otras áreas artísticas insumos para que cada vez dialoguemos mejor con el circo. Eso en cuanto a la Mesa Nacional. En cuanto a la ventana, ya pues te pasaré, Víctor, unos espacios que vamos a crear en el canal de YouTube nuestro, para que puedan ver un poco cómo esas miradas detrás del espectáculo y esas miradas de las mujeres en el circo en Colombia. Eso es lo que tengo para contarles. Y nosotros pues estamos viendo la posibilidad junto con Infinito Circo de continuar la formación que iniciamos el año pasado y hacer este año formación de formadores para circo social. Todavía no sabemos si el Circo del Sol está a bordo o no, porque sabemos la situación en la que se encuentran, y obviamente será una formación netamente virtual, lo cual no es lo esperado, pero que también abre las puertas a que personas de otros países se vinculen. Nosotros vimos la necesidad de desarrollar una formación propia, dadas las características de nuestra población, y creo que va a ser un ejercicio muy interesante que les estaré contando si logramos lanzarlo. Qué bien. Yo quería aportar una cosita, como lo dijo Erika, hay una organización de colombianos circenses en el exterior que están fuera del país, y hemos recibido muchísimos mails de gente que en este momento está en dificultades financieras y pues dificultades de todo, hasta morales, a causa de la crisis en la que está viviendo el mundo. Y estamos haciendo una recaudación de fondos, la cual pues se abrió pensando primeramente en las personas pues, que están en dificultad y que son artistas de circo. Entonces, bueno, nada, esto es un proyecto que está abierto, pues cualquier información también se pueden referir así al correo de la Mesa de Colombianos en el Exterior, y pues para intentar tener como un apoyo a todas las personas que están en este proceso difícil. Aparte de todo esto, esta convocatoria pues está intentando como abrirse a las posibilidades de tener un proceso más creativo, como para también incentivar a las personas no solo a tener creatividad en este momento difícil, y pues dependiendo de los fondos con los que contemos, vamos a lanzar la convocatoria de creatividad, pues por decirlo así, en donde se seleccionarán las personas, o pues va a tener así como un proyecto más amplio. De todas maneras, cualquier información está el correo de la mesa, que es mccexterior@gmail.com,
Y ahí pues los colombianos que estén escuchando esto y que quieran apoyar o que quieran escribir, estamos muy abiertos a escuchar. Y también quería compartir con ustedes que las personas del gremio de circo tradicional está organizando el 31 de mayo algo que llamaron el Circotón, que bueno, van a recibir donaciones de dinero y en especie en todo el país para ayudar a las personas de las carpas de circo que están obviamente dramáticamente afectadas por el virus, porque se quedaron atrapadas en lugares recónditos, no pueden trabajar, viven del día a día, entonces la situación está muy complicada y les compartiré también la información para que nos ayuden a propagarla. Genial. Muchas gracias enormes por su participación. A mí me encanta poder ser testigo de esto y saber de que están pasando muchas cosas también y conocer gente muy interesante. Estamos llegando al final. En Hablemos de Circo tenemos este espacio de podcast para poder distribuir información y poder charlar de manera amena y también hacer estos debates también. Si hay gente que tiene información sobre la historia del circo en Colombia, que la pueda hacer llegar, que si hay gente que quiere decir su opinión, puede hacerlo llegar, y si hay gente también que quiere ofrecer una charla sobre esto, también nos puede escribir a hablemosdecirco@gmail.com. Y también voy a pasar la información de Hablemos de Circo, las charlas de Zoom. Este lunes, bueno, como todos los lunes, se desarrollan charlas sobre circo de diferentes temáticas. Este lunes está sobre festivales de circo. Es, bueno, a la hora, en este caso es hora México, a la 1 de la tarde, a las 2 en Chile. Y en este caso va a estar Mariana Blanco y también Leandro Mendoza, ambos que son coordinadores de festivales, uno en el Festival de Oaxaca, si no lo digo mal, y también Leandro Mendoza el Festival Trapezi, que es en Cataluña. Entonces muy interesante para entender un poco cómo está funcionando el circo, tanto a nivel del extranjero como también a nivel de un territorio, en este caso de Latinoamérica. Eso, Erika, Ágata y Mateo, muchas gracias por su participación. Y bueno, esperemos que nos podamos encontrar en una próxima oportunidad, ¿no es cierto? Claro, muchas gracias, Víctor, por inventarte este espacio, y a todos tus compañeros, querida Ágata y Mateo, un abrazo enorme, y seguiremos en la lucha para sobrevivir después de este COVID al circo. Muchas gracias por compartirnos y por invitarnos. Bien, bueno, eso ha sido todo, nos vemos pronto en una próxima ocasión. Chao, chao. Un abrazo. Chao. Chao. Chao.